Muy buen día a todos. Bienvenidos a la transmisión en vivo de este domingo de resurrección. Bienvenidos a cada uno en sus casas, con sus familias. Gracias. Estamos dando oportunidad a que nos vayamos reuniendo poco a poco. Y por aquí ya tengo la oportunidad de ver sus comentarios y qué bueno verles a cada uno. Por ahí ya vi al hermano Lulú, al hermano José, Adriana, bienvenidos en este día. Creo que en estos días hemos tenido la oportunidad de tener un tiempo especial, sobre todo yo creo que el que podamos estar haciendo los cultos en la casa también va formando buenos hábitos en el aspecto espiritual de nuestras familias. Creo que después de que todo esto pase, hay algunas cosas que debemos mantener y yo espero que esta sea una de ellas. Por favor, váyanos indicando si se escucha bien. Como se da cuenta, hemos ido haciendo algunos ajustes para asegurarnos de que el mensaje sea claro para cada uno. Y en este día, como cada domingo, tenemos a Santiago encargado de la computadora y de su apoyo con las ayudas visuales. Muchas gracias. Hola. Y tenemos también a nuestra productora, la hermana Julie. Saludos. Y en este día quiero invitarles a que abran su Biblia conmigo en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 28. Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos del 1 al 10. Una de las razones por las que este domingo es tan especial es porque justamente celebramos el hecho de que en un día como hoy es donde los discípulos encontraron la tumba vacía. Y justamente esta es la parte en la que encontramos, capítulo 28 de Mateo, leyendo desde el verso 1. Léalo ahí en su casa con nosotros y fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Después del sábado, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos
que se dirijan a Galilea y allí me verán. Creo que podemos estar de acuerdo en que este evento ha sido uno de los más significativos en toda nuestra vida como cristianos. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito y amado Señor, Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón. Frente a eventos como este, nuestras palabras no alcanzan. Porque nuestro corazón se llena de esperanza. Tu presencia inunda nuestras vidas con alegría, con paz. Conmueves nuestro corazón porque tú siempre cumples tu palabra. Y podemos tener confianza hacia el futuro, hacia lo que viene. Particularmente en estos días donde hay tantas cosas que no dependen de nosotros. Pero sabemos que cada situación está en el hueco de tu mano. Tu palabra dice en el libro de Juan, capítulo 10, que tú nos tienes en el hueco de tu mano y que nada nos puede arrebatar de ese lugar. Tú tienes poder hasta sobre la misma muerte. Tienes poder sobre el pecado, tienes poder sobre todo principado. Tienes poder sobre la eternidad. Y declaramos que tienes poder también sobre nuestro corazón. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra vida, nuestro reconocimiento como el único y verdadero Dios, el único al que servimos y el único que es digno de recibir absolutamente todo de cada uno de nosotros, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra vida misma, como una ofrenda por lo que tú ya has hecho en cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que podamos entonar algunos cantos juntos y podamos hacerlo delante de Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, así hasta la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfará mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé
porque Él vive, calma y temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Amén. Porque Él vive. Y justamente el evento de la resurrección es la razón de por qué como cristianos guardamos el domingo. Si estamos familiarizados con lo que la palabra del Señor nos enseña, sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado en viernes y Él prometió que al tercer día resucitaría. Y esa es la razón por la que la Iglesia del Señor se reúne los domingos. Solamente estamos queriendo revisar que la transmisión siga adelante, ya que tenemos a la productora delante de las cámaras. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, gracias me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia me salvó. Y gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado.
es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Como saben, para este día tenemos el mensaje de las 7 palabras del Señor Jesucristo, palabras que están registradas en la Biblia, palabras que Él pronunció justamente en su tiempo de crucifixión y palabras que tienen un significado, aún haber sido pronunciadas hace tanto tiempo, siguen teniendo un valor, una enseñanza para cada uno de nosotros. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que Él pronuncia trae vida a nosotros. Cada palabra que Él tiene en su corazón siempre es para bendición, siempre es para ayudarnos. Entonces, quiero invitarles en este momento que pueda tomar su Biblia con nosotros, porque aunque son 7 palabras las que la palabra del Señor tiene registradas en su Biblia, se encuentran repartidas en los evangelios y queremos irle dando seguimiento. Póngase a pensar por un momento. El Señor Jesucristo acaba de entrar a Jerusalén. Acaba de tener la cena con sus discípulos. Él ya fue al templo. Después de ahí invita a los apóstoles a que oren con Él. El Señor se aparta en el huerto de Getsemaní y la Biblia dice que Él sudaba gotas de sangre. Y dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Si es posible que todo esto sea hecho de una manera diferente, porque el Señor Jesucristo realmente sabía a qué había venido. Él sabía que su propósito al estar aquí en la tierra era dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. De hecho, lo vemos desde niño cuando lo encontraron sus padres en el templo y él dijo: ¿que no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y no se refería a él a José, que sin lugar a dudas tiene un papel muy importante en la vida del Señor Jesús, porque es justamente a través de José que se cumple la profecía que el Mesías venía a nacer del linaje de David. Pero Jesús también estaba
con plena conciencia de su naturaleza divina. Y en muchas ocasiones Él hablaba diciendo: yo les he compartido lo que he recibido de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo con ustedes y todavía me pides que les muestre al Padre. El Padre y yo, uno somos. De hecho, en la última oración que el Señor Jesucristo pronuncia en este mundo, en su forma humana, es que nosotros, como su iglesia, como su familia, podamos ser uno, así como Él y el Padre son uno. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la obvia respuesta es no. Y eso no significa que tenemos que ser copias exactas el uno del otro, o que tenemos que pensar en todo momento igual y que nos tienen que gustar exactamente las mismas cosas. Pero podemos ser uno en Él. Dios nos ha dado una personalidad, Dios nos ha dado características que nos hacen únicos. Y así como tú eres, tienes todo lo que Dios ha puesto dentro de ti para cumplir su propósito en esta vida. Y la mejor manera de lograrlo es empezando a tener una relación con Él. Y justamente el Señor dio su vida en la cruz para que nuestra relación con Él fuera posible. Porque nuestros pecados justamente ponían separación entre nosotros y Dios. Y no había manera de que nosotros por nuestras propias fuerzas pudiéramos quitar o atravesar esa separación. No hay manera en que una persona pueda encontrar el camino a la salvación por sí mismo. Si eso fuera posible, entonces el sacrificio de Jesús no fuera necesario. Por eso cuando el Señor dice: si hubiere otra manera, si hubiese alguna forma que pudiera pasar de mí este cáliz, si hubiera alguna oportunidad de que todo esto fuera hecho diferente, por favor hazlo. Porque el Señor sabía lo que se avecinaba, y no solamente los clavos en la cruz y la corona de espinas y el escarnio, la humillación y la burla, que ciertamente Él sufrió cada una de esas cosas. El libro de Isaías lo describe a Él como el siervo sufriente, como oveja que es llevada delante de sus trasquiladores, se enmudeció. Por cada uno de nosotros. Si alguna vez al pensar en todo esto te preguntas por qué el Señor fue capaz de llevar a cabo tal sacrificio, es por su amor. Y a veces para nosotros como personas es difícil poder comprenderlo, porque vivimos nuestras vidas y parece que nuestras ocupaciones, nuestras distracciones, nuestra parte humana nos llevan más allá de lo espiritual y nos hacen pensar que esta vida es lo más importante, y no lo es así. Esta vida tiene su valor y tiene su importancia, y claro que es importante que guardemos nuestra familia y el patrimonio, y que busquemos darle un buen futuro y darles un buen ejemplo, y todo esto tiene una importancia grande, el cuidar la salud, el hacer caso a nuestras autoridades. Pero la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Hermano, no podemos permitir que nada de esta vida nos distraiga de la eternidad. Yo espero que si para algo está sirviendo este tiempo en nuestras casas, si para algo está sirviendo este tiempo donde estamos valorando tantas cosas, en primer lugar, sobre todo para nosotros los que decimos creer en Dios, los que decimos tenerle en el corazón, sea también valorar
nuestra vida espiritual, sea valorar nuestra relación con Dios, sea permitir que esta relación con Dios nos ayude a tener una buena relación con nuestros semejantes, con nuestra familia. Porque si le ponemos a Él en primer lugar, todo lo demás estará en su sitio. No hay otra manera en que podamos tener relación con Dios. El Señor dijo, si hay cualquier otra manera, si hay cualquier otra forma, si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero Él, siendo 100% hombre, también era 100% Dios. Y Él sabía que no había ninguna otra manera y por eso dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, y hágase en mí tu voluntad. Tremendo ejemplo del Señor Jesús. Como sabemos, después fue encontrado por aquel que le había vendido y por las personas que le acusaban falsamente, y lo llevaron delante del Sanedrín de los principales sacerdotes, levantando delante de él cualquier cantidad de mentiras. Incluso fue llevado delante de las autoridades romanas, y el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de escoger entre el Señor Jesucristo y Barrabás para ser liberado en ese día. Y si pensamos, es cierto que Barrabás no era el inocente de esos dos, pero si se hubiera dado la oportunidad de que el Señor Jesucristo fuera liberado de la cruz, eso significaría que no hubiera habido sacrificio. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Y no podía ser cualquier sangre. Así como en el Antiguo Testamento tenía que ser un cordero puro y sin mancha, preparado, separado, sin cicatrices, sin mayugaduras, sin ningún tipo de impureza. De la misma manera no podría ser cualquier sangre derramada por nosotros, no solamente una sangre pura y sin pecado, que solamente la del Señor Jesucristo reúne esas características, sino también una sangre divina. Porque como aprendimos la semana pasada, en el momento que usted y yo pecamos, ofendemos la santidad de Dios y no tenemos nada que sea igualmente santo para restituir nuestra falta. Por eso era necesario que el Señor Jesús diera su vida en la cruz, porque solamente Él es 100% Dios, al igual que el Padre. Entonces, el Señor llega al momento de la cruz y encontramos la primera palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. Búsquelo ahí en su Biblia con nosotros, o ahora, como decimos por medio de la tecnología, prenda su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 34. ¿Lo tiene por ahí? El Señor Jesús pronuncia estas palabras diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta oración se ofreció. Libro de Lucas, capítulo 23, verso 34. ¿Estamos bien? Entonces, la oración no fue solamente por aquellas personas que lo estaban acusando equivocadamente. Yo creo que esa oración también abarca nuestro corazón, porque la Biblia dice que uno de los trabajos del Señor Jesús es estar intercediendo delante del Padre a nuestro favor. No olvidemos que cuando nosotros partamos de este mundo y muramos,
y le demos cuentas a Dios por nuestra vida. El Señor Jesucristo va a ser nuestro abogado. Él es el que va a llevar nuestro caso a su favor. Y va a decir que nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras equivocaciones fueron pagados justamente en este sacrificio. La muerte de la cruz no solamente perdona los pecados pasados desde los tiempos de Adán hasta el tiempo en el que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz, también perdona los pecados futuros, no solamente los que han pasado hasta este momento o hasta el momento en que una persona le recibe como Señor y Salvador, sino toda la maldad. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la razón por la que el Señor puede ser fiel y justo para limpiar toda nuestra maldad es porque fue pagado justamente aquí en la cruz. De ahí llegamos a la segunda palabra que también se encuentra en el libro de Lucas capítulo 23, verso 43. Esta es una de mis partes favoritas de toda la Biblia, porque en ese mismo lugar donde el Señor Jesucristo ha sido puesto en la cruz, hay dos personas más, crucificados juntamente con Él. De hecho, muchas personas fueron muertas por medio de la cruz, fueron ejecutadas de esta manera, porque era la forma en la que el Imperio Romano no solamente ejecutaba a las personas culpables, sino que además los humillaba para que las demás personas también recapacitaran y supieran lo que vendría sobre ellos si ellos se atrevían a quebrantar la ley. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús, que está siendo crucificado, tiene a dos personas al lado de Él. Uno de ellos le dice: si en realidad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos contigo. Pero, obviamente, si leemos el relato, nos damos cuenta que va implícito un tono burlón, un tono sin fe y con falta de respeto de parte de uno de ellos, pero sin embargo el otro le dice: ni siquiera en la hora de tu propia muerte te arrepientes. A la verdad tú y yo somos culpables, pero él es inocente. Y entonces voltea con él y le dice: te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le responde de esta manera: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay dos verdades súper importantes que no quiero que pasen desapercibidas. En primer lugar, el hecho de que el Señor Jesús, en medio de su dolor, de su aflicción, porque como mencioné antes, cada uno de los latigazos, cada uno de los clavos, cada una de las espinas en su corona realmente le estaban causando dolor. Si nosotros fuéramos atravesados igual que Él por clavos, y no estoy hablando de clavos como los de este tiempo de 3 pulgadas, estamos hablando de clavos lo suficientemente grandes para poder sostener el peso de su cuerpo fijado al madero y permitir un agarre suficiente para que los miembros no fueran desprendidos por el peso de la gravedad. Entonces realmente era un clavo doloroso, más las espinas, los latigazos y el escarnio. Entonces, en medio de todo eso, que él estaba sintiéndolo exactamente igual que como lo sentiríamos usted y yo, él todavía puede ver a una persona en necesidad y mostrar su misericordia. Hermano, esto habla tanto acerca del corazón y del amor del Señor, porque no hay situación, no hay maldad, no hay falta, no hay dolor, no hay tormenta, no hay absolutamente nada que usted esté viviendo
en la cual Dios no pueda tener misericordia. Dios jamás está demasiado ocupado para nosotros. Yo sé que Dios está tremendamente ocupado ahorita cuidando todo este evento que se está dando a nivel mundial. Yo sé que ahorita en este momento hay tantas personas hablando con Él de tantas necesidades y en tantos idiomas y en tantas partes del mundo. Y yo sé que hay grandes situaciones de vida o muerte, enfermedades terminales, situaciones de depresión y cosas tan grandes que a veces nos puede hacer pensar que lo que está sintiendo mi corazón es demasiado pequeño como para molestarlo a Él. Pero Dios no es así. Hermano, si hay algo que tiene peso en tu corazón, si hay algo que está trayendo una carga a tu vida, para Dios también es importante. Y la Biblia dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso para sus almas. Así que jamás pienses que lo que te está pasando es insignificante. Jamás pienses que el dolor que estás sintiendo es demasiado pequeño, que a Dios no le pueda importar. Si estás sufriendo, si te está costando, si te estás desesperando o frustrando, no esperes más. Habla con Dios. En tus propias palabras, siempre te lo he dicho, que si tú le hablas a Dios con la verdad y con respeto, Dios te escucha. Así es. Tú no tienes que orar como yo, o no tenemos que utilizar palabras demasiado profundas o incluso que suenen espirituales o religiosas. Háblale con tu corazón y Él escucha. Háblale como tú hablarías con tu papá o con tu mejor amigo o con la persona más cercana a tu corazón y Él escucha. Fíjate en las palabras de esta persona. La Biblia dice que él era un ladrón y obviamente era culpable porque por algo está ahí y él mismo lo está confesando. Probablemente tenía mucho tiempo sin pararse en una sinagoga. Probablemente hacía mucho tiempo que no oraba. Probablemente estaba demasiado separado de lo que podríamos llamar una vida espiritual o una vida de fe. Mas, sin embargo, él habló con su corazón con Jesús y él le volteó a ver y le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso me lleva a la segunda parte que no quiero dejar pasar desapercibida, la confirmación de que el sacrificio de Cristo es realmente suficiente para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Por eso dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9 que por su gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, y que no es por obras, no es por nada que tú y yo podamos hacer, excepto el poder recibir este sacrificio con fe en nuestro corazón. Jamás podemos llevar una cuenta de todas las cosas malas que hemos hecho para poder pagarlas con una buena. Y aun si tú tuvieras esa memoria y lo apuntaras en un cuaderno y pudieras, en primer lugar, darte cuenta cada vez que le faltamos a Dios y apuntarlo, y entonces pagar cada una de esas malas acciones con una buena acción, todavía faltaría la parte de cómo restituirle a Dios su santidad. No tenemos nada que sea tan santo como Él, por eso no podemos salvarnos a nosotros mismos, por eso tenemos que tener fe en Él. Eso es lo único que Él está pidiendo. El sacrificio más grande Él ya lo dio en la cruz, y Él dio ese sacrificio para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es abrirle nuestro corazón. Y Él te escucha, lo que tú estás pensando, lo que a ti te está pasando. Si tú en este día traes alguna carga, si traes algún pesar, si hay algo que te esté doliendo, poniendo triste, enojando, porque a veces esa es otra. No oramos con Dios cuando estamos enojados. Pensamos que si estamos enojados Él no nos va a escuchar. La Biblia nos da permiso de enojarnos. La Biblia de hecho dice, enójate, pero no peques. Esa es la parte difícil. ¿Cómo le hacemos para enojarnos y no pecar? Pero la Biblia nos enseña que el hecho de enojarnos no es pecado. Podemos enojarnos. Dios mismo se enoja. El Señor Jesucristo se enoja. Cuando Él ve injusticia, cuando Él ve maltrato hacia el inocente, cuando Él ve que hay gente que se aprovecha de los más vulnerables, ¿tú crees que Dios no se enoja? Claro que Él se enoja.
Recordamos incluso en la Biblia cuando él llegó a su templo en la sinagoga y él encontró a la gente haciendo mercado. Lee esa parte con cuidado y te darás cuenta que él se enojó a tal punto que volteó mesas y sacó un látigo. Dios se enoja. Y también tú y yo podemos enojarnos, incluso podemos orar y hablar con Él cuando estemos enojados. Y de hecho necesitamos su ayuda para no ser llevados por el enojo. Porque cuando tú y yo nos enojamos, nuestra mente, nuestro cerebro, empieza a producir una sustancia que es equiparable al alcohol en nuestro sistema, y llega un momento en que nos embriagamos de enojo y ya no se trata de resolver, ya no se trata de arreglar, se trata de tener razón y se trata de dejar a los demás callados. Ahí es donde pecamos. Pero si alguien se aprovecha de ti, si alguien lastima a alguien de tu familia, claro que puedes enojarte. Y podemos orar a Dios en eso y pedirle sabiduría para saber cómo actuar en medio de nuestro enojo. Entonces, no solamente el Señor tiene misericordia, sino que también su sacrificio es suficiente para pagar toda nuestra maldad. La siguiente palabra que quiero que leamos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, ahí adelante de Lucas. Si usted ya estaba en Lucas, encuéntrelo un libro más adelante, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Para este tiempo, ya hace algunos capítulos en cada uno de los evangelios que se deja de hablar de José, el esposo de María. Y muy probablemente quiere decir que para este tiempo ya María era viuda. Jesús amaba a María, al igual que nos ama a cada uno de nosotros. Y claro que Él reconocía el papel que Él había tenido, que ella había tenido. Y no quería dejarla desatendida. Y por eso ve al discípulo amado, que entendemos que es el apóstol Juan. Porque el Señor Jesús y Juan tenían una relación muy significativa. La Biblia dice que Él incluso le permitía recostarse aquí con Él. Eran muy cercanos. Entonces, cuando Él ve a María, la que había sido su mamá aquí en la tierra, y ve al discípulo que Él amaba, que es Juan, Él pronuncia estas palabras y dice: Madre, he aquí a tu hijo. Y entonces voltea con Juan y le dice: Hijo, he aquí tu madre. Y la Biblia dice que desde aquel día Él la recibió en su casa y cuidó de ella. Otra muestra de la misericordia de Dios y del cuidado que Él puede tener, aún en sus momentos más difíciles. Yo quiero que nos demos cuenta que este tiempo de la cruz para el Señor Jesús no fue fácil. No era un fantasma, no era un espíritu, no le rebotaron los clavos, no le rebotaron los latigazos. Él realmente estaba sintiendo todo esto, al igual que nos dolería a ti y a mí. Entonces, podemos ver que aún en medio de su sufrimiento, Él mira a los que están alrededor de Él con misericordia. Número 1, intercediendo por aquellos que le están acusando y que lo han maltratado. Número 2, otorgándole una nueva oportunidad y el perdón a aquellos que han sido hallados culpables. Y número 3, buscando el cuidado de aquellos que han formado una parte importante de su corazón e incluso de su familia aquí en la tierra. Y eso nos lleva a la siguiente palabra, que es la palabra número 4. Y se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 34. Muchas gracias, Santiago. Estás haciendo muy buen trabajo con esto de los versos. Y aquí en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 34,
pronuncia unas palabras muy significativas, tanto que se registran en el idioma original. Y son aquellas que dicen, Elí, Elí. En la Nueva Versión Internacional dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en lo personal, yo pienso que esta era la parte más difícil para el Señor Jesús. Y déjame explicarte por qué. Porque así como el Señor había orado algunos capítulos antes en el Evangelio de Juan, para que nosotros fuéramos uno, diciendo que Él y el Padre son uno, ellos han sido uno desde el principio. Pero en este momento, el Señor Dios, Jehová, su Padre, está juzgando sobre su Hijo Jesucristo, sobre su unigénito. La carga de todos los pecados, de toda la maldad, de toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo es puesto en nuestro lugar. El Señor Dios juzga sobre Él toda nuestra maldad, porque nosotros fuimos los que debimos de haber estado en esa cruz. Era nuestra culpa, era nuestra maldad. No solamente de Adán, no solamente de Caín, no solamente de Judas, era también nuestra maldad. Porque la Biblia dice en 1 de Juan, ahí en el capítulo 1, un poco más adelante, diciendo que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Nosotros hemos pecado. Aún dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando el Señor está dando su sermón del monte, dice que no es necesario llegar a cometer el adulterio. Si solamente lo llevamos a cabo en nuestra mente, somos culpables. Entonces, no hay manera en que podamos aprobar el rigor de la ley de Dios, porque su santidad va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. No se trata solamente de pureza, se trata de carácter. Y no hay nada, no conocemos nada semejante a la santidad de Dios, aparte de Él, aparte del Señor Jesucristo, aparte de su Espíritu Santo. Estoy siendo claro en esto. Entonces, por eso, el juicio de Dios Padre sobre su Hijo es tan duro. La Biblia nos enseña que Él incluso le da la espalda. Y el Señor Jesucristo clama a Él diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y es justamente porque en ese momento tu maldad, la mía, no solamente de la que hemos cometido hasta este momento, sino la que vayamos a cometer hasta el día que nos vayamos de este mundo, ha sido juzgada. Hasta el momento donde el Señor decida poner el punto final a todas las cosas que suceden en esta tierra, todavía hay perdón para que todos podamos aplicar a la salvación de Dios. Tenemos que entender que este sacrificio no fue hecho solamente por un club privado de personas, por un grupo escogido. Este sacrificio fue hecho por todo el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que pueda tener la vida eterna. Todo aquel que crea. Hermano, si tú has tenido dudas, puedes hablar con Él. Dios no quiere que ninguno se pierda. Al contrario, créeme que no hay nadie más importante en todo el mundo, nadie que esté trabajando más duro en todo el mundo, que Dios mismo en persona para que la gente lo conozca. Dios no tiene ningún interés en hacer sentir a nadie culpable. Dios no tiene ningún placer ni privilegio en condenar a nadie. Él quiere que la gente venga al arrepentimiento y encuentre la salvación. Él está dándonos cada oportunidad que hay. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad dada por Él. Aprovechemos esa oportunidad. No utilicemos la gracia como una licencia para pecar o como un pretexto para hacer nuestro desorden. Tomémoslo como lo que es, una oportunidad para que a pesar de nuestra imposibilidad
podamos tener acceso a su santidad. Amén. Siguiente palabra. Y esto viene en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28. Él pronuncia las palabras, tengo sed, tal como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Después de haber sido golpeado, maltratado y humillado, Dios manifiesta también, tengo sed. Y la Biblia dice que una persona pronto corrió y tomó una esponja y la mojó, no en agua, sino en vinagre. Yo sé que también en este tiempo ha significado un tiempo de privarnos de varias cosas. A veces no solamente por sacrificio voluntario, sino también por necesidad. Y este es un ejemplo de que el Señor también sacrificó cosas voluntariamente, pero también hubo sacrificios que Él tuvo por necesidad, y este fue uno de ellos, porque Él no escogió el vinagre. El vinagre fue ofrecido a Él. La decisión que Él tuvo fue tomarlo. Y tomarlo porque eso era lo que agradaba a Dios. Hermano, muchas veces nuestra vida nos ofrece cosas que no son agradables. Muchas veces nosotros vamos a vivir situaciones que no son fáciles, pero podemos decidir tomarlas de la mano de Dios, porque si el Señor está permitiendo que esto sea lo que vivamos, Él lo cree necesario. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé, porque generalmente no entendemos las razones de Dios, ni los motivos, ni los frutos durante el proceso. Generalmente nos damos cuenta de cada una de estas cosas hasta después de que el proceso termina, y podemos ver la madurez que hemos adquirido y el fortalecimiento que recibimos y las cosas que hemos aprendido, y podemos decir, no hubiera podido yo aprender esto si no hubiera pasado por aquí. Yo sé que fue un proceso duro, como aquellos que tienen sus procesos de cáncer, como aquellos que tienen sus procesos de abandono. No sé. Tal vez incluso todo esto que estamos viviendo está siendo para ti un proceso. Y a lo mejor no puedes ver todo lo que Dios está trabajando en ti, pero confía en Él, toma su mano, sigue adelante y no te rindas. Si te estás deprimiendo, si te estás frustrando, pide ayuda. Yo estoy seguro que alrededor de ti hay gente a la que de veras le importas, gente que realmente quiere escucharte, gente a la que realmente quiere extenderte la mano, porque Dios ha puesto a esa gente a nuestro alrededor para que recordemos que este mundo también hay amor, también hay cosas buenas, también hay cosas por las que vale la pena vivir, y tenemos que enfocarnos en ellas. Entonces, aceptemos lo que estamos viviendo, porque no lo podemos controlar. El presidente y las autoridades, el secretario de salud, están tomando todas las decisiones que pueden para el bienestar de nosotros. A nosotros nos toca también tomar decisiones en nuestra casa. A lo mejor no podemos tomar decisiones a nivel de gobierno y no podemos tomar decisiones a nivel federal, pero podemos tomar decisiones a nivel de nuestro corazón y podemos tomar decisiones a nivel de nuestra casa. Y como dijo Josué, ustedes pueden elegir qué hacer, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Toma esa decisión. Mi casa y yo obedeceremos, guardaremos, seremos prudentes. Mi casa y yo extenderemos la mano al necesitado. Mi casa y yo oraremos por este tiempo. Mi casa y yo buscaremos a Dios. Mi casa y yo le abriremos el corazón. Toma esa decisión en este día. Siguiente palabra que encontramos en la Biblia es la número 6 y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Y dice que el Señor a este punto, capítulo 19 de Juan,
verso 30, dice, consumado es. En otras palabras, todo está hecho, todo está completo. Cada profecía, cada detalle de la palabra de Dios acerca del Mesías, acerca de su reconciliación con el mundo, acerca de hacernos uno con Él, acerca de todo lo que era necesario para que nuestra culpa y nuestra maldad fuera pagada, para que la santidad de Dios fuera restituida y para que la comunicación y el puente entre la humanidad y el Señor se restableciera. Todo ha sido hecho. Consumado es. Hasta este punto el Señor había obedecido al Padre completamente. Algo que tú y yo no pudiéramos hacer tampoco. Porque a veces nos gana la humanidad, a veces nos gana nuestra debilidad. Cuando andamos bien y cuando tenemos paz y estamos en el Espíritu y todas nuestras necesidades son satisfechas, es sencillo ser paciente, es sencillo extender la mano, es fácil poner la otra mejilla. Pero cuando todo va en nuestra contra, somos débiles. Y está bien, porque la Biblia dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad y justamente es nuestra debilidad la que nos lleva a buscar más de Dios. ¿No es acaso en nuestros momentos débiles donde le buscamos con más intensidad? Donde incluso doblamos nuestras rodillas, abrimos nuestro corazón y le decimos, ayúdame, aquí estoy. Consumado es. La ofrenda perfecta para Dios ha sido ofrecida. Y no es solamente una exclamación de angustia, incluso no es una exclamación de angustia para nada. Si pudiéramos describir lo que estas palabras realmente significan, es un grito de victoria. Es como decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Y este es el grito de victoria diciendo, consumado es. La palabra de Dios ha sido cumplida. Exactamente a la satisfacción del corazón de Dios. Esa era la única manera. No podemos ser justificados bajo nuestros propios términos. No podemos ser justificados bajo nuestra propia opinión. Tiene que ser bajo la exigencia de Dios. Y el Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Consumado es. Quiero que digas conmigo ahí en tu casa y dilo con paz en tu corazón. Consumado es. Voltea con la familia que está ahí a tu lado y díselo con gratitud al Señor. Consumado es. Dios ha hecho posible nuestra salvación. Y eso nos lleva a la palabra número 7 que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46. Evangelio según San Lucas, un libro antes del Evangelio de Juan, capítulo 23, verso 46. Me da mucho gusto verles a todos y cada uno en este tiempo de transmisión. Muchos saludos a Jessie, muchos saludos a la hermana Ana María, la hermana Carmen, a la hermana Bonnie, a mi primo Edgardo, mi primo Gerardo Aileen. también, Yosmari, ¿quién más? Aileen, Janet, mi prima Mayra, es una bendición que estén Rocío. compartiendo. También Rocío, sí, también mi hermana Mayra anda por ahí. Fares, qué gusto verte, hermano. Desde Bonaire. Desde Bonaire, imagínese usted, la hermana Bonnie de los Estados Unidos, Lulú. Maggie José. de Venezuela. Qué tremenda es la tecnología, ¿no? Que podamos realmente estar en contacto y compartiendo estos tiempos. Andrea. Andrea también. Yo sé que Fer también por ahí anda. De hecho, Fer ha preparado un especial de piano. Yo sé que extrañamos a Fer en el piano y extrañamos a Richard y a Nancy y a Pascual y a Juan y a todo el mundo. A hermana Lulú, Alba.
Ya mero vamos a poder estar Pedro también. reunidos. Y tenemos aquí la siguiente palabra. Hermana Socorro, Dios le bendiga a usted también. La siguiente palabra es la número 7. Y son las últimas palabras que el Señor pronuncia en su cuerpo físico. Y se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46. Y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando leemos la versión de Mateo, dice que después de clamar a gran voz, entregó el espíritu. Y esta parte me encanta, porque la Biblia dice que nadie puede quitarle la vida al Señor Jesús. No podemos decir que los judíos eran los culpables. No es así. De hecho, los judíos son el pueblo escogido de Dios, por medio de los cuales vino el Mesías. Aún en este tiempo ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Pero en otra parte la Biblia dice que, palabras del Señor Jesús: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie más tiene este poder. Solamente Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y la Biblia dice que le entrega el Espíritu. Hermano, no hay manera en que tú y yo podamos leer todo esto y no conmovernos. Porque esto va mucho más allá de las palabras, va mucho más allá de verlo en una película. Imagínate lo que significa estar ahí. Imagínate lo que es haber sentido la cruz, haber sentido el rechazo. Pero imagínate también lo que significa poderle decir al Padre Celestial: consumado es. He hecho todo lo que me pediste que hiciera. Y yo quiero que cada uno de nosotros, cuando partamos de este mundo y veamos a nuestro Padre Celestial a los ojos, allá en la eternidad, también podamos decirle: Padre, consumado es. Por tu misericordia y por tu amor, estoy aquí delante de ti. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, por favor, ahí en tu hogar. Como sabes, vamos a celebrar la Santa Cena. Y antes de que te levantes y acomodes las cosas que vas a utilizar, quiero leerte lo que dice en el libro de 1 de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 27. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11,
verso 27. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la boca del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Verso 28 dice: así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Y el verso 29 dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, porque esto que acabo de leer no es para excluir a nadie, es para que todos estemos en el mismo sentir, con la mente y con el corazón correctos. Si nos vamos al sentido estricto de la palabra, todos somos indignos delante de ti, Señor. La única manera en la que podemos ser aceptados es por ti, es por tu misericordia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, examina nuestro corazón. Y como dice tu palabra en el Salmo 139, ve si hay en mí cualquier camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Guíanos como familia, guíanos, Señor, como tus hijos, por el camino eterno. Tú sabes que el anhelo más profundo de nuestro corazón es jamás fallarte. Siempre queremos hacer lo mejor para ti, siempre queremos mostrar lo mejor de nuestro corazón a nuestros semejantes. Pero te necesitamos, porque somos débiles, porque en nuestras fuerzas no nos es posible. Te necesitamos a ti. Así que en este tiempo, Señor, escucha nuestra oración. En este momento, cada uno de nosotros levantamos nuestra voz delante de ti para adorarte, Señor, para darte gracias por tu sacrificio en la cruz. Porque tú has hecho posible nuestra salvación, nuestra redención, nuestra vida eterna. Tú le has dado sentido a nuestra vida aún en este mundo, Señor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Tú estás, Señor, en control. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Hermano, toma lo que has preparado para tu Santa Cena. Ponlo ahí cerquita de ti. ¿De acuerdo? Si lo dejaste ahí en la cocina, puedes levantarte, traerlo, tal vez poner una mesita ahí cerquita. Invita a tu familia a que se reúna ahí contigo. De hecho, yo quiero invitar a la mía a que vengamos juntos. Sí. Sí. Está bien. El verso 20.
mientras nos estamos reuniendo y acomodando, vamos abriendo la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Por aquí te comparto lo que mi esposa preparó para esta ocasión. Tenemos el pan, que es, como te comentaba, el pan que normalmente tenemos en casa. Puede ser cualquier pan, el que tú tengas. Puede ser incluso una galleta. Nuestra hermana Yuli sugiere que incluso puede ser una tortilla, si le quieres dar un toque mexicano a este tiempo de comunión. Se trata de estar juntos, se trata de compartir. Me conmueve mucho que esté aquí Santiago a mi lado y que podamos compartir como familia este tiempo de comunión. Recuerdo hace algunos años el pastor Mike Roberts de Florida, ustedes lo conocen, Pensacola. Por ahí andaba el hermano Robert y le mandamos muchos saludos. Nos invitó a la casa de retiro donde vivía su papá. Su papá también había sido pastor y nos invitó a tener comunión con él ahí en su casa. Y era la primera vez que teníamos, en lo personal, era la primera vez que yo experimentaba Santa Cena fuera de la iglesia. Y tal vez es la primera vez para ti que toman la Santa Cena fuera del templo, pero recuerda que nosotros somos la iglesia. Dios nos ha hecho iglesia con tu familia. Es una bendición poder compartirlo juntos. Yo creo que no es casualidad que puedas estar con las personas que probablemente significan más para tu corazón. Yo sé que tal vez por la situación, por las distancias, hay algunos que quisiéramos que estuvieran y no puedan estar, pero estamos en un mismo sentir, estamos en un mismo espíritu y podemos orar por ellos también. Somos uno en el Señor. Y además de tener el pan, también por ahí mi esposa preparó lo que tenemos aquí en este pequeño vaso, que es jugo de uva, representando la sangre de Cristo. Como te comentaba, sí, tiene un poco de... Es verdad. Como te comentaba, el Señor Jesucristo, el día que instituyó la Cena del Señor, Él sí utilizó vino. Nosotros en la iglesia generalmente utilizamos jugo y pan. Entonces, quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versos 23 en adelante. Si ya lo tienes ahí en tu Biblia, lee juntamente con nosotros. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió. Demos gracias. Bendito Señor. Muchas gracias. Desde lo más profundo de nuestro corazón, porque tu cuerpo fue partido por cada uno de nosotros para darnos perdón,
para darnos vida eterna, salvación, restauración, para darnos una nueva vida y vida en abundancia, para poder ser uno contigo. Hay tantas cosas, Señor, que has hecho por nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque no hay un solo día que tú no estés con nosotros. Gracias porque nada nos puede separar de tu amor. Y todo esto ha sido posible por tu cuerpo que ha sido partido por nosotros. Así que gracias, Señor, por querer. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera. Gracias porque aún sabiendo lo que significaría, tú también diste tu corazón por nosotros. Y hoy nosotros damos nuestro corazón para ti. Después de haber dado gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes hoy entrego. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Por su pueblo, Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que va conmigo, y quien a mis enemigos hace reír. Y una vez más. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace reír. Seguimos leyendo en la Biblia. Primera de Corintios 11, verso 25 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomemos la copa. Algo que acabo de recordar es que los domingos, cuando tenemos comunión en la iglesia, la hermana Lupita y la hermana Chuyita y las hermanas que están con los niños también tienen su tiempo de Santa Cena con ellos. ¿No siempre? ¿No siempre? No, más bien casi nunca. Bueno, cuando lo hacemos en la iglesia me refiero. Pero cuando lo hacemos en la iglesia lo hacen ustedes también. Cuando hacen los adultos. Y creo que es la primera vez que hacemos la Santa Cena juntos con Santiago, ¿verdad? Así que nos da mucho gusto que estés aquí. Y gracias, hermana Lupita, y a todas las hermanas, a Alba y a cada una, por buscar también que los niños vayan creciendo en su vida espiritual. La Biblia dice en el verso 26: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Oremos a Dios. Bendito Señor, te adoramos. Levantamos nuestro corazón delante de ti para decirte lo mucho que te amamos, lo mucho que agradecemos, no solamente lo que hiciste en la cruz por nosotros,
sino lo que sigues haciendo cada uno de nuestros días. Porque tu Espíritu Santo, Señor, está en nuestra vida por tu misericordia. Porque tu presencia llena nuestros hogares. Y porque tu bendito poder y amor se manifiestan sobre toda nuestra comunidad. Señor, ten a cada uno delante de tu corazón, sobre todo los que en este momento se encuentran más vulnerables, los que están padeciendo, Señor, los que están enfermos, también a aquellos que están ayudando y a los que están atendiendo a aquellos que están enfermos. De una manera muy especial, Dios, queremos levantar a los médicos, a las enfermeras, a los que trabajan en un laboratorio, a los que se encargan de que las clínicas y los hospitales estén limpios, a los que patrullan nuestras calles de día y de noche para asegurarse de que como comunidad estemos protegidos. Gracias por utilizarles, gracias Señor por bendecirnos a través de ellos. Gracias Señor por este tiempo que hemos podido tener de comunión, de convivencia, no solamente como familia, pero también en tu presencia. Gracias por nuestro hogar, gracias por darnos un hogar, gracias por darnos una familia en ti. Porque como dice tu palabra, aun si mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Por eso sabemos que no importa en dónde estemos o la situación que estemos atravesando, no estamos solos. Sabemos, Señor, que aún en nuestra comunidad, aún en nuestra familia de la fe, hay desafíos y hay personas que están viviendo en necesidad, incluso aquellos que están atravesando problemas de salud. Señor, que tu presencia también esté ahí. Que tu palabra, Señor, esté hablando y trayendo vida a sus corazones. Que en este día seamos recordados que tú tienes todo control. Y que si tú eres nuestro pastor, como dice tu palabra, nada nos faltará. Porque tú eres nuestro pastor. Porque tú has prometido estar con nosotros cada día. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tome un tiempo para hablar con Dios de su propio corazón, ahí en su lugar. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo yo a ti. No me falta nada si te tengo yo a ti. Dale gracias a Dios, porque no hay nada que nos falte. Porque Él es nuestro pastor, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial,
porque Él está siempre con nosotros y porque Él siempre permanece fiel, firme y poderoso. Gracias. No me falta nada, Porque te tengo a ti. Te damos muchas gracias, Señor. que se oiga esa alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estar juntos. Levantamos nuestro corazón. Levantamos a cada una de las familias, Señor. Como dice la hermana Lupita, oramos también por aquellos que sufren de gran desconsuelo, por aquellos que están sufriendo o que están perdiendo a un ser querido. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de aquellos que hemos estado reunidos. Fernando, Cardenia, cuñado, te mando un fuerte abrazo. Sí, tu tío. Quiero recordarles que próximo miércoles a las 7 de la tarde tenemos una cita aquí por medio de la tecnología, también para aquellos que no tienen la posibilidad. Vamos a estar compartiendo la versión grabada para poderla ver en estos días que vienen. Hermanos, sigamos adelante, mantengamos la esperanza, animémonos unos a otros. Si nos vamos a contagiar de algo, esto es algo que leí en días anteriores y me gustó muchísimo y por eso lo comparto. Vamos a contagiar el buen ánimo, vamos a contagiar la esperanza, vamos a contagiar presencia de Dios, amor. Si tienes oportunidad, ahorita que hemos estado orando por los que están en necesidad, compartamos. Yo sé que es difícil por lo de la sana distancia social, pero yo creo que tomando precauciones, mira, a lo mejor a ti te puede parecer un poco, pero puede hacer mucho bien en la vida de alguien que está en una necesidad grande. Oremos por ellos también, compartamos esperanza, sigamos adelante, vamos juntos tomados de la mano de Dios, y Él ha prometido estar cada día hasta el fin del mundo, y Dios es fiel. Entonces, que Dios les bendiga a cada uno, que tengan un bendecido domingo, y primeramente, Señor, nos vemos el miércoles. Bendiciones. Ahí nos vamos a ir aprendiendo este canto para ya tenerlo como parte de los cantos de la iglesia. Si gusta buscarlo por ahí en YouTube, se llama Dios Imparable. Tiene un gran mensaje para estos días. Dios nos bendiga. Cantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada,
tengo yo a ti. No me falta nada Si te tengo a ti. ¡Cristo La vive! Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Di una vez más. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable.